Jóvenes, muy buenos días. Vamos a comenzar la clase del día de hoy, es decir, el cuarto tema, con el tema que es unidades de medida. Algo que es importante para ustedes porque un fisioterapeuta tiene que saber qué unidad está manejando cuando cuando va a tocar, por ejemplo, y en el equipo le salen los amperios, eso significa que está trabajando en lo que es intensidad, o si el equipo maneja los voltios, sabe que está trabajando con lo que es el voltaje, la fuerza electromotriz. Por esa razón que es muy importante este tema. Bien. A manera de introducción, vamos a decir que en principio vamos a ver lo que es la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz también es llamada voltaje, tensión eléctrica, diferencia de potencial, caída de potencial o simplemente potencial. Aquí quiero hacer el siguiente paréntesis. Cuando hablamos de potencial con la L, estamos hablando de fuerza electromotriz. Pero en algún momento también hay otro término muy similar que es potencia. Y cuando se habla de potencia, estamos hablando de la capacidad de carga que tiene un cuerpo. Entonces, la cantidad de electrones que tiene un cuerpo. Y esa sería la diferencia, ¿no? Es decir, cómo está cargado eléctricamente. Entonces, ¿cuál es la definición de fuerza electromotriz? Es la fuerza, ¿no? Que hace que los electrones estén en movimiento, ¿no? Entonces vendríamos a decir que esa fuerza es la energía que produce el flujo de la corriente eléctrica. ¿Y quién da esa fuerza? El generador, ¿no? El generador es el que da la fuerza para que los electrones pasen a través de un conductor. ¿En qué unidad se mide? En voltios. Entonces, esta fuerza electromotriz, como les decía, es producida por un generador, y entre los generadores tenemos la pila, tenemos la batería, los acumuladores, el dínamo, etcétera, que vamos a ver en otro capítulo. Entonces, como hemos dicho que su unidad de medida es el voltio es la fuerza electromotriz capaz de vencer un ohmio y producir una corriente de 1 amperio, ¿no? Cuando decimos capaz de producir y vencer un ohmio, porque esta fuerza tiene que vencer a una resistencia, y la resistencia se mide en ohmios. Y cuando hablamos de producir corriente de 1 amperio, es porque esta fuerza que hemos dicho que actúa sobre los electrones hace que exista movimiento de electrones, hace que exista un flujo de electrones. Y por eso se dice, y producir corriente de 1 amperio, que vendría a ser la intensidad. Entonces es importante ver la relación que hay entre la carga y la potencia, ¿no? La carga es la cantidad de electrones que tiene un cuerpo, y el potencial es la fuerza electromotriz, ¿no? Por otro lado, aquí estamos hablando de lo que es la capacidad, ¿no? La capacidad es la cantidad necesaria que tiene un cuerpo para saturarse, ¿no? De un elemento. O sea, por ejemplo, un balde seguramente tiene una capacidad de 50 litros, y eso es lo que va a agarrar un balde, su capacidad máxima. Una botella de 1 litro tiene capacidad de recibir un líquido de 1 litro. En electricidad es lo mismo, ¿no?
que la capacidad viene a ser la cantidad necesaria para saturarse de un elemento. O también la capacidad es la relación que existe entre la carga y la potencia, ¿no? La capacidad de un cuerpo de ser eléctricamente negativo, ¿no? Entonces, ese cuerpo, ¿cuánto de electricidad puede agarrar? O también lo que es la saturación eléctrica de un cuerpo que puede ser netamente infinita. La unidad de medida de la capacidad es el faradio. El faradio es igual al voltaje por coulomb. Si cambiamos esto en las unidades, faradio viene a ser la capacidad, que es igual a voltios, la fuerza electromotriz, por columbios, que es la carga, la unidad de medida de la carga, o sea, por carga, por Q, ¿no? Eso vendría a ser eso. Entonces, la capacidad, habíamos indicado que su unidad de medida es el faradio, ¿no? Y es una relación que existe entre lo que es la carga y la potencia. Acá este joven es Michel Faradio, que ha contribuido mucho a la electricidad. La intensidad, de acuerdo a André-Marie Ampère, la intensidad es la cantidad de corriente que tiene un conductor, o si quieren ustedes, la cantidad de corriente que pasa cada segundo por la sección transversal de un conductor, ¿no? Si este es el conductor, ¿no? Es decir, el conductor, lo que está en mis manos, sección transversal, lo que cortamos, ¿no? Entonces, la cantidad de corriente que está pasando por este conductor y que su unidad de medida es en amperios, ¿no? Y que fue descubierto por André-Marie Ampère, y en relación a él se le ha dado el nombre de amperios. Entonces aquí están la cantidad de electrones que están pasando por este conductor. Eso viene a ser la intensidad a partir de una unidad de tiempo que es un segundo, y si yo hago una sección transversal, veo qué cantidad de electrones han estado pasando, y eso viene a ser la intensidad. Entonces es muy importante saber qué es cada unidad de medida. Ya hemos dicho lo que es la fuerza electromotriz, la capacidad, y ahora estamos entrando a lo que es la intensidad. Ahora, la intensidad va a depender de la fuerza electromotriz, sí, porque si yo aplico una determinada fuerza a los electrones, va a haber un movimiento de esa cantidad de de esa cantidad de electrones. Por esa razón que la intensidad es directamente proporcional a la fuerza electromotriz. ¿Qué significa que es directamente proporcional? Que a mayor fuerza electromotriz, es decir, a mayor fuerza que yo aplique sobre los electrones, ¿no? Va a haber mayor intensidad, ¿no? Y la otra, ¿de qué más depende? De la resistencia del conductor, ¿no? Entonces, pero a la resistencia del conductor, que viene a ser la oposición de un conductor, dan de cuenta que es un conductor, ¿no? Entonces, es inversamente proporcional. Eso significa que a mayor resistencia, menor intensidad, lógico. Si el orificio del conductor, el lumen, se cierra, hay mayor resistencia, por lo tanto van a pasar muy pocos electrones, va a pasar muy poca corriente. Ahí viene el concepto de inversamente proporcional. Entonces, si vamos a aquello, decimos intensidad es directamente proporcional a la fuerza electromotriz e inversamente proporcional a la resistencia, lo que significará que fuerza electromotriz sobre resistencia, ¿no? Y si le ponemos las unidades de medida, diremos, la intensidad se mide en amperios, los amperios es igual a los voltios sobre los ohmios. En electroterapia, la intensidad medimos en miliamperios, la fuerza electromotriz en milivoltios, ¿no? Usamos la milésima parte de estas unidades. La resistencia, medición de la resistencia. ¿Qué es la resistencia? Es la oposición que se encuentra
que encuentra la corriente a su paso, ¿no? Eso viene a ser la resistencia, lo que les decía, ¿no? Ahí, por ejemplo, si el conductor es ancho, menos resistencia, pero si esto es más angosto, mayor resistencia, ¿no? Entonces, de acuerdo a la resistencia, va a haber mayor paso de la corriente o menor paso de la corriente. Entonces, lo que significaría que depende de la resistencia, el grado de intensidad de la corriente. Su unidad de medida es el ohmio, ¿no? Entonces, se había dicho, es un circuito, si ustedes recuerdan, y que en un circuito siempre tiene que haber sus resistencias. ¿Para qué? Para disminuir la intensidad, ¿no? Porque si no hubiera resistencias, la cantidad de electrones pasaría nomás así violentamente, ¿no? Entonces, en un circuito siempre hay resistencias que van a ir a medir o a disminuir el paso de esa corriente, ¿no? Entonces, la resistencia es directamente proporcional a la fuerza electromotriz, ¿no? O al voltaje. ¿Por qué? Porque a mayor fuerza electromotriz o voltaje, a mayor voltaje, mayor resistencia. O sea, si yo tengo mi orificio conductor es bien y su lumen es muy pequeño, tengo que meter mayor fuerza para que los electrones pasen por ese conductor. Por eso es directamente proporcional e inversamente proporcional a la intensidad. Porque si este lumen que tiene mayor resistencia es muy angosto, muy pocos electrones van a pasar, muy poca corriente va a pasar, ¿no? Entonces, por esa razón, es inversamente proporcional la intensidad es inversamente proporcional a la resistencia. Entonces tenemos resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Su unidad de medida habíamos dicho que es el ohmio de la resistencia. Y aquí hay tres conceptos de lo que es un ohmio. Ohmio es la resistencia de un conductor si la fuerza electromotriz de un voltio produce en él una corriente de 1 amperio. También se puede decir que el ohmio es la resistencia que ofrece a la corriente una columna de mercurio de 1 milímetro de calibre y de una longitud de 106.3 centímetros de longitud a una temperatura normal. También podemos decir que el ohmio es la resistencia ofrecida por un alambre de cobre de cocido de 50 metros de longitud por 1 milímetro de calibre a una temperatura normal. Entonces, el primer concepto está en relación a que mayor fuerza electromotriz, a mayor cantidad de voltios, ¿no? Se va a poder producir una corriente de 1 amperio, ¿no? Esto, sabemos que el mercurio es un metal pesado, ¿no? Al ser un metal pesado es el que opone mayor resistencia, ¿no? Y mientras que el alambre de cobre es un buen conductor, ¿no? Pero por su longitud, aquí estamos hablando de 50 metros de longitud y un calibre, un lumen de 1 milímetro, va a tener mayor resistencia. Eso también es equivalente a un ohmio. Entonces, para ver la mensura del ohmio y cómo se mide la resistencia, hay que ver tres factores. Uno, la longitud del conductor. A mayor longitud del conductor, mayor resistencia. A menor longitud del conductor, menor resistencia. Por esa razón es directamente proporcional. El otro parámetro es la resistencia específica del conductor, o lo que también recibe el nombre de resistividad, ¿no? Entonces habíamos dicho que los metales son los mejores conductores, y entre los metales el cobre es el que mejor conduce, ¿sí? Y por ejemplo de acá, el que no conduce muy bien la corriente es el aluminio, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, depende pues de la naturaleza del conductor. Cada conductor va a tener, o cada cuerpo, perdón, va a tener una determinada resistencia específica, va a tener una determinada resistividad.
y también al diámetro del conductor. A mayor diámetro significa que hay menor resistencia. A menor diámetro hay mayor resistencia, ¿no? Menor diámetro, tengo que poner más, hay mayor resistencia que pase la corriente. A mayor diámetro hay menor resistencia, la corriente pasa muy bien. Entonces, de ahí nace el concepto de que la resistencia es igual a la longitud sobre diámetro. Entonces, esto ya habíamos hablado de la longitud, ¿no? Habíamos hablado también de la naturaleza de cada cuerpo, ¿no? Y además también de lo que cada cuerpo puede tener su resistencia específica o lo que se llama resistividad. Muy bien, ¿no? Entonces, y de ahí nace la relación que resistencia es igual a longitud sobre diámetro. Entonces, si nos acordamos, hay esta tabla que está en base a lo que es la conductividad y en lo que es la resistividad, ¿no? La plata, por ejemplo, tiene una conductividad de 0,6305 y su resistividad es de 0,164. O sea que si vemos esto acá entre la plata y el cobre, la plata es un mejor conductor de corriente. ¿Por qué? Porque el cobre tiene 0,5958 de conductividad y una resistencia de 0,172, que es mayor a la de la plata, y así sucesivamente. Y entonces aquí nace la ley de Ohm. La ley de Ohm ha sido creada por George Ohm el año 1827 y es la base de lo que es la electroterapia y el concepto. ¿Por qué razón? Porque viene a ser lo que habíamos hablado de la relación proporcional e inversamente proporcional. Habíamos dicho que la intensidad es directamente proporcional a la fuerza electromotriz e inversamente proporcional a la resistencia, ¿no? Entonces, lo que significa que intensidad es igual a la fuerza electromotriz sobre resistencia, ¿no? Y a partir de esto, de esta fórmula, nosotros podemos despejar, ¿no? Si, por ejemplo, queremos saber la fuerza electromotriz, vamos a decir que la fuerza electromotriz es directamente proporcional a la intensidad multiplicado por la resistencia. También podríamos ver lo que es la resistencia y vamos a ver que la resistencia es directamente proporcional a la fuerza electromotriz sobre la intensidad. Básicamente esto va en una relación de despejar la fórmula, ¿no? Y ustedes la van a ver en su guía. Entonces, la ley de Ohm se basa sobre esas magnitudes, fuerza electromotriz, intensidad y resistencia. Y vamos a lo que es la conductancia. Conductancia está en relación a lo que es conductor. Conductancia se refiere al concepto de que es la facilidad con que la corriente pasa un cuerpo, ¿no? Entonces, vale decir que los buenos conductores tienen una buena conductancia. Los aisladores no tienen una buena conductancia porque no transmiten la corriente, ¿no? Entonces, ahí está el concepto que habíamos hablado antes de lo que es conductividad y resistividad. Ahora, partiendo de ese concepto, cada cuerpo va a tener su propia conductancia, porque va a tener un diferente comportamiento hacia la corriente eléctrica. La densidad, ¿qué es la densidad? Es la cantidad de corriente eléctrica sobre unidad de superficie. Si hacemos una relación con la densidad poblacional, por ejemplo, ¿qué es la densidad poblacional? La cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado. Por ejemplo, de nosotros la densidad poblacional está en 1.5 a 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Eso significa que tenemos un habitante y medio
por kilómetro cuadrado. ¿Por qué? Porque nuestro territorio es muy despoblado. En cambio, la densidad eléctrica viene a ser igual la cantidad de corriente eléctrica por centímetro cuadrado, ¿no? Y si ustedes recuerdan, habíamos dicho que los cuerpos más pequeños concentran mayor cantidad de electricidad, por lo tanto van a tener mayor densidad eléctrica. Los cuerpos grandes, los electrodos, por ejemplo, concentran menor cantidad de electricidad, por lo tanto su densidad eléctrica va a ser también menor, ¿no? Ahora, en los cuerpos pequeños, como la densidad es fuerte, puede producir quemaduras y fenómenos muy dolorosos, mientras que en los cuerpos grandes, como la densidad es menor, la corriente se la va a sentir muy agradable o en su momento no se la va a sentir, ¿no? De la densidad van a depender los efectos motores, sensitivos y electrolíticos. Eso es una cuestión natural, ¿no? Porque si yo concentro mayor corriente eléctrica en un punto, voy a tener en ese punto mayor efecto motor, ¿no? Puedo tener también mayor efecto sensitivo, es decir, que se va a percibir mejor forma la corriente eléctrica. Y va a haber cambios electrolíticos también que van a ser mayores, ¿no? Ahora, este concepto es muy importante. La piel no tolera densidades superiores a 1 miliamperio por centímetro cuadrado. Eso significa, y si ustedes recordarán clases anteriores, había indicado que la piel es un aislador. Es el aislador que nosotros tenemos al paso de la corriente eléctrica. Por esa razón que la piel no va a tolerar densidades de corriente por encima de 1 miliamperio por centímetro cuadrado. En electroterapia, el valor de la densidad es de 0.2 miliamperios por centímetro cuadrado. ¿Cuáles son los factores que influyen sobre la densidad de la corriente? La maleabilidad de los electrodos, ¿no? Hay electrodos que son tensos, entonces ahí hay mayor densidad, pero esos que se doblan y demás, que son muy maleables, la densidad va a ser menor. Al material del electrodo, ¿no? Hoy en día tenemos los de caucho, que es un muy buen material, porque los de metal ya no son utilizables porque tenían muy poca flexibilidad, ¿no? Y el otro factor es el contacto del electrodo parcial o total con la superficie corporal, ¿no? Hoy en día tenemos electrodos de silicona que se apegan muy bien. Si nosotros utilizaríamos otro tipo de electrodos, tenemos que sujetar a la aplicación con el velcro, ¿no? O el paciente en decúbito dorsal y colocarle unas almohadillas, un peso, para que haga muy buen contacto. ¿Qué es el trabajo o la energía o fuerza eléctrica, ¿no? Es lo que nosotros cada día, cada mes nos pagamos por la luz, porque pagamos cuántos kilovatios consumimos, ¿no? Entonces, se entiende por trabajo o energía eléctrica a la corriente eléctrica que es dependiente de la diferencia de potencial y de la cantidad de electrones desplazados. Por lo tanto, la energía eléctrica va a medirse por la fuerza electromotriz, ¿no? Lo que estamos viendo acá, ¿no? Fuerza eléctrica, ¿no? O trabajo es igual a la fuerza electromotriz o el voltaje multiplicado por la intensidad, cuyo resultado es la fuerza eléctrica que se mide en vatios, ¿no? En vatios. Pero nosotros, dentro de nuestra jerga, medimos en kilovatios. Entonces aquí, por ejemplo, el vatio es la unidad de fuerza eléctrica y representa la fuerza utilizada.
El kilovatio es la unidad utilizada para fijar el costo de la energía eléctrica, ¿no? El gasto de la luz que nosotros tenemos, ¿no? Que daría de 100 voltios por 10, ¿no? Por 10 amperios, que vienen a ser 1000 vatios, ¿no? Si recuerdan. Porque si vamos a aquí, habíamos dicho voltios por amperios, ¿no? Muy bien. Entonces, vean este problema. Un equipo funciona durante un día 6 horas y al mes trabaja 24 días, consumiendo 350 kilowatts hora. ¿Cuánto tendré que cancelar si el kilovatio cuesta bolivianos 3? Entonces, mi equipo trabaja, en un día trabaja 6 horas. En 24 días, ¿cuántas horas va a trabajar? Es una regla de 3, ¿no? Sería 24 por 6 sobre 1 y sus resultados serían 144 horas. Ahora, 144 horas, mi equipo consume 350 kilowatts hora, ¿no? En una hora, ¿cuántos kilowatts hora consumiré? Entonces, se multiplicaría 1 por 350 sobre 144 y me da que por una hora yo consumo 2.4 kilowatts hora. Ahora, si un kilowatt hora cuesta 3 bolivianos, ¿cuánto va a costar 2.4 kilowatts? Entonces, multiplico 2.4 por 3 sobre 1 y me da 7 bolivianos. Como yo estoy trabajando 144 horas y tengo que pagar por el kilowatt que consume mi equipo 7.2 bolivianos, multiplico 7.2 por 144 y me va a dar como resultado 1036.8 bolivianos. De estos problemas van a tener ustedes varios en la guía que les pido que los resuelvan. Unidad de medida del campo magnético. Habíamos dicho que el campo magnético es la zona o área que rodea a un imán. Igual que el campo eléctrico es el área que rodea a una carga, en este caso. Como estamos hablando de un imán, vendría a ser campo magnético, ¿no? Y que además existen líneas de fuerza, ¿no? Que pueden estar separadas o que van unidas, y los imanes se los divide en norte y en sur, como están viendo ustedes. Entonces, va a haber un flujo magnético por estas líneas de fuerza a este nivel, que vendría a ser el campo eléctrico, o en todo esto que viene a ser el campo magnético, ¿no? Entonces, su unidad se mide en Weber, ¿no? El Weber es la unidad de medición del campo magnético, ¿no? En ese campo magnético va a haber un flujo magnético, ¿no? Que va a estar alineado perpendicularmente al imán. Aquí, por ejemplo, este es un equipo de magnetoterapia. Todo esto, en todo este espacio, se está formando un campo electromagnético, ¿no? Entonces, tenemos que ver que este campo electromagnético va a haber una determinada intensidad magnética, ¿no? Y eso nosotros lo medimos en teslas, ¿no? Entonces, el Tesla, ¿no? Que es para unidades de campos magnéticos muy grandes, ¿no? Mientras que para campos magnéticos pequeños, como los equipos de baja frecuencia en magnetoterapia, porque hay de alta frecuencia y baja frecuencia cuando hablemos de campos magnéticos, se mide en Gauss, ¿no? Entonces, nosotros podemos sacar esta relación, donde H viene a ser la intensidad del campo magnético, que es igual a la densidad del flujo magnético sobre el área, ¿no? Entonces, cuya unidad va a ser el Tesla. Y un Tesla es igual a un Weber por metro cuadrado. Si hablamos de campos magnéticos de baja frecuencia, podemos decir que es el Gauss, ¿no? Su unidad. Y un Tesla es igual a 10 a la 4 Gauss, ¿no? Entonces, aquí hay una tabla de unidades eléctricas
del sistema internacional, ¿no? Que están todas las magnitudes, todas las unidades, su símbolo y su equivalencia, que es bueno en algún momento de poderlos conocer y repasar para los cambios. Les quedo muy agradecido, muchas gracias. Eso es todo para este capítulo. Y bueno, por favor, les pido que estudie, puesto que este capítulo ya va a entrar en el segundo control. Muchísimas gracias y que tengan un buen día.